atención amigos, amigas, con un fuerte aplauso. Pido, por favor, le damos la bienvenida a maldita suerte a la Inca. ¡Bienvenida! Vengo angelada. Esto no será Dali, pero es lo que hay, es lo que tenés en orden a tu sueldo, que cada vez es menor. ¿Qué esperabas, boludo? O sea, disculpame, esto es Libra, soy como la versión Libra de un mundo donde está Dali, yo soy la Libra. Bueno, les voy a hablar de cristianismos y política. Amén. Finalmente, creo que nunca hablamos de este tema, No. pero ya me parece que es un tópico, un sentido común decir que últimamente en la política hay mucha religiosidad, ¿no? Sí. Aparece tanto por la figura del Papa, por supuesto, pero también discursos, figuras, configuraciones que podemos vincular tanto con las religiones que conocemos, ¿no? Claramente hay alianzas en ese sentido, pero también como una suerte de uso de la religiosidad. Vieron que incluso se dijo, bueno, está de moda ser cristiano. Sí. Cuando en general aparece un influencer y dice, bueno, a mí me gusta, eso se genera una moda. En todo caso, uno puede pensar si está bien o mal adoptar una moda. A mí me parece que siempre la moda puede tener elementos de verdad, ¿no? Después, obviamente que siempre baja. Pasó con el feminismo. En 2018 también hubo una moda del feminismo y que eso no significaba que no tenía ningún tipo de sentido, pero después cuando bajó, hubo mucha gente que dijo, bueno, ahora soy cristiano, o bueno, qué sé yo. Hay gente que se maneja así. Claro. Pero hay algo mucho más interesante o profundo, diría yo, en términos históricos, porque hay algunos autores que están pensando que justamente la crisis de la religiosidad tiene que ver con crisis generales. Cuando hay crisis, en los momentos históricos suele haber como este resurgimiento de espiritualidad, de misticismo. Hay un libro que dicen que estaba leyendo Cristina, que no sé si será real, que se llama La derrota de Occidente de Emmanuel Todd, que este Emmanuel Todd, que es un francés, ¿no? Es el que la vio con el tema de la caída del muro y de la caída de la Unión Soviética. Es un tipo medio conservador. Tiene ideas medio... En general, la gente que habla mucho de la decadencia es un tópico conservador. En general, esta idea de que la feminista, los degenerados sexuales, ¿no? Siempre está esta idea de que ahora... Y además, es una idea también un poco criticable desde un punto de vista histórico, porque si uno va a los distintos momentos de la historia, siempre hay gente diciendo que hay una decadencia. Que antes estábamos mejor. Claro. Sí, sí. Entonces vos decís, bueno... Siempre igual está bueno, siempre alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Antes esto no pasaba. Y no. Claro, claro, es como un tópico de ese tenor. Pero igual es interesante, y ahí Emmanuel Todd dice que justamente parte de la derrota de Occidente, él es muy defensor de Putin, ¿no? Parte de la derrota de Occidente tiene que ver con la crisis del protestantismo, ¿no? Del cristianismo protestante. No sabemos, es una hipótesis. En general, los que somos más materialistas tendemos a pensar en otros términos, ¿no? En términos de, bueno, me parece que el capitalismo está medio raro, medio extraño. Pero él plantea desigualdades, injusticias. Desigualdades, injusticias. Y el primer punto o el primer anclaje para pensar la importancia del cristianismo en la política es el Papa Francisco. Sí, claro. Que es justamente una figura que tiene un tenor político como líder mundial por su acento en la injusticia, en la pobreza, en orden también a su carácter jesuita, ¿no? Digamos, es un papa que, por supuesto que tiene, después les voy a... aclarar un poco, tiene algunos tópicos de la iglesia con respecto al género, digamos, no es que el Papa se volvió el Judith Butler. Claro, es el Papa, ¿no? Es el Papa, está en el Vaticano. Es el capo de la iglesia católica, apostólica romana. Claro, no está, qué sé yo, en Casa Brandon. Pero, un saludo de paso a nuestras queridas amigas de Casa Brandon. Claro. Pero tiene un gran acento con el tema de la injusticia, también del medio ambiente, ¿no? Si uno lee Fratelli Tutti, que es un libro bastante doctrinario del Papa, bueno, es lo que siempre critica el libre mercado, Sí, con lo cual... el anarcocapitalismo, el capitalismo ultrafinanciero y, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, y de hecho es muy... Justo leía un tuit de Grabois, que es como el gran representante del Papa en la tierra argentina, que hay otros seguramente, pero ahí está Grabois, que muchas veces es muy específico, dice, bueno... La eutanasia en vida, se ve que le dijo a Grabois, es sacarle a los jubilados los medicamentos, o sea... Sí, tiene. Tiene intervenciones muy directas y por eso gente como Steve Bannon lo ha criticado tanto. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un momento donde Milei insultaba al Papa? Bueno, no es que se lo sacó él de la... Seguramente que por una cuestión de distintas miradas del mundo podía haber ahí una disputa, pero en realidad Steve Bannon fue uno de los que generaron esta suerte de idea de que el Papa es
muy negativo. También hubo un momento de Pichetto en contra del Papa, que ahora todo el mundo se no me olvida. acordaba Porque de vieron, eso. sí, No. ahora todos se ¿Pichetto? olvidan. Mirá vos. Pichetto. Lo recuerdo muy Demasiado claramente. zurdo para Pichetto, claro. Claro, me parece que era durante el macrismo, porque igual era una disputa interesante, porque lo que Pichetto hacía era un poco plantear una ética más protestante, ¿no? Ajá. En contra del catolicismo y del pobrismo. ¿Se acuerdan que en un Siempre, momento Pichetto sí, estaba sí. muy antipobrista? Bueno, No, claro, y aparte el tema de Pichetto era durante mucho tiempo, ¿te acordás que decía el peruano viene a traficar merca, que todos los inmigrantes tenían Sí. una profesión ilegal? Lo sigue diciendo. Ahora es Lo el sigue charanguito. diciendo, lo sigue Claro, diciendo. que no le gusta. Pero se ve que lo del Papa lo guardó porque no da. Pero en un Claro. momento planteaba esa discusión. Entonces ahí tenemos al Papa como una primera configuración que uno diría, si yo tengo que elegir del lado del Papa, me encanta San Francisco de Asís, me gusta toda la cosa, el pobrismo, toda esa cosa que dice, la justicia social, Una de las pocas- el padre Mujica, viejo. Claro, Esa es la tradición que a mí me gusta. Pero es que es si una de tengo las que pocas elegir. voces hoy con peso específico propio que dice, che, loco, todo esto que estamos es injusto. Sí. ¿Te parece en un momento en el que todos, ¿no? Parecen estar persiguiendo las bondades del anarcocapitalismo, Claro, ¿no? y el individualismo. El individualismo, y es como, no, es la época, es la que toque. Vos tenés un tipo ahí que más o Y menos, dentro es de una todo, voz tiene un poder, poderosísima, claro. claro. Che, es no, una a mí me parece que es eso uno está de los mal. pocos. Claro. Es para destacar. Eh, Y además, Exactamente. te voy a usar la palabra, pero además desde un punto de vista bastante materialista también, digamos, hablando Sí. de economía, hablando de Exacto. distribución del ingreso, no hablando tampoco de, ay, qué agresivos son, digamos, no. Claro. No, totalmente. Y de hecho, bueno, una de las economistas, se llama Mariana Mazzucato, tengo entendido que él la ha apuntalado, la ha citado en esto de un Estado empresario, ¿no? Hay una serie de ideas económicas muy específicas que el Papa se ve que las tiene ahí cerca, con lo cual es muy interesante porque realmente es un Papa peronista. Bueno, está esa historia, ¿no? Claro. Está es recontra peroncho y el Claro. tipo llevó esa. Digo, en términos de construcción de poder, bueno, si les interesa pueden ver Cónclave, que es Sí. un poco la película en donde se ve estas roscas de poder dentro de la iglesia. Y hay algo igual incómodo en esa peli sobre el tema del género, no quiero spoilear nada, porque bueno, lo que sí sostiene la iglesia es esta cosa de lo trans, ¿no? Y el tema del género como algo Sí. bastante esencialista, vinculado con un credo. Eso, si se quiere, es lo que les puede llegar a gustar a los conservadores, pero es lo único, diría. Claro. Después el resto incluso está generando problemas el tema de la visión de los inmigrantes en Estados Unidos con los católicos con Trump. Y acá paso a la segunda Dale. configuración, que serían los católicos con Trump, ¿no? O sea, hace mucho tiempo los católicos en Estados Unidos se fueron a una cosa muy conservadora. ¿No? Hicieron como una suerte, es como el catolicismo en Estados Unidos es una cosa muy sui generis, con ciertas tensiones con el Vaticano, que acentúa esta cuestión no tanto ya de la justicia social ni de los pobres, sino la cosa de las costumbres, la moral, el aborto, ¿no? Como una forma de vida. Y en ese sentido, si bien J.D. Vance, que es la figura más notoria del gobierno de Trump que tiene que ver con el catolicismo, que él tuvo una conversión en 2019, por esto también está medio de moda, es parte del fenómeno, que él tiene toda una narración sobre su conversión al catolicismo, pero tiene tensiones justamente con el Papa, porque Trump y la política de los inmigrantes es recontra agresiva y el Papa no le gusta nada. Entonces, fíjense cómo hay unas tensiones. Esto... Rezó hace poco, ¿no? En un acto público por la salud del Papa. Claro, ¿no? por eso es También como que... había como una cosa ahí claro, de- él está entre dos lealtades. Porque Claro. por un lado me encanta el Papa, pero del otro lado, amigo, me parece que lo del Papa Francisco Sí. no tiene tanto que ver con lo de Trump. Es como Y- que hay que echar a los inmigrantes también y no recibirlos tanto. Sí, de hecho, él y dijo algo así como, bueno, seamos todos amigos. Me parece que no vas a resolver la tensión. Pero fíjense, es muy interesante porque él eligió como patrón a San Agustín, ¿no? Y San Agustín es justamente esta figura del pecaminoso, del que andaba en cualquiera y después también por una vía más racional se convierte. Vance además tuvo una infancia muy difícil, una madre drogadicta, vieron la típica de también sentir que la religión viene también a suplir un vacío existencial, Sí, a un reparar dolor de algo. infancia, reparar. Él construye toda una narrativa que genera mucho engagement por eso, porque la gente dice, bueno, yo también, pero también es un tipo que fue a Yale, ¿no? O sea, también es un tipo, no es que, bueno, un outsider, un marginal, no, fue a Yale, que es una de las universidades más importantes, ¿no? Pero es el ala tradicionalista de la iglesia, es esta idea de que lo más importante es la familia, el valor público del cristianismo, esta cosa también muy conflictualista,
del cristianismo contra otras religiones, contra el Islam, por ejemplo, ¿no? Que no tiene tampoco mucho que ver con el Papa. Y también hay una idea de que la cristiandad en Vance se vincula con la masculinidad. Fíjense lo que dice. ¿Cómo se construye un sentido de masculinidad que sea protector, defensivo y agresivo, pero que no sea simplemente ostentoso? A las élites no les importa en absoluto la diferencia entre hombres y mujeres y cómo debemos inculcar virtudes masculinas y femeninas. Pero el cristianismo sí lo hace. Fíjense, ¿no? Siempre aparece esta idea de la masculinidad y la crisis operando como una suerte de estoy buscando respuestas, ¿no? Que el feminismo supuestamente vino a interrogar. Bueno, entonces ahí sería otra configuración, ¿no? Un catolicismo mucho más... Biden también era católico, ¿eh? Sí. O sea, era una figura católica, pero esto tiene más que ver con un ala tradicionalista y más conservadora que igual funciona. Y el último que tengo para mostrarles así de configuraciones religiosas vinculadas con el cristianismo es el Opus Dei en el Estado de la Libertad Avanza. Porque si nosotros decimos religión y Milei, primero pensamos en el judaísmo, que está generando también, digo, hay una situación de antisemitismo generalizado en las redes muy problemático, sí, digo, ya que estamos hablando de religión. De tweet. Sí, tremendo, sí. tremendo. Se notó con la polémica de ella, el Moldaski, con Lali. De Olga. Claro. 2 de cada 3 tweets lo primero que decían era judío. Sí, ¿Qué tiene que ver? No, tremendo. Otra cosa. Tremendo. Claro. Es algo que se viene alimentando las redes. Sí, acá Danila Sayek lo viene advirtiendo también. Se viene viendo. Está raro esto. Claro. Y se fue como hasta que sale a la superficie y nadie entiende. Y bueno, pasó eso, ¿no? Pero además del judaísmo, que un sector del judaísmo también, ¿no? Muy particular, con el que se alió Milei, está el Opus Dei. Porque básicamente hay determinadas zonas del Estado que están ocupadas por gente, si no del Opus Dei, del Austral, que es una universidad que tiene que ver con el Opus Dei. Hay una periodista que se llama Paula Vistagnino, que sacó hace no mucho un libro que se llama Te serviré, y que es sobre el Opus Dei. Y ahí ella habló últimamente en algunas entrevistas sobre la relación entre García Mansilla y el Opus Dei, porque se ve que toda la familia estaban metidos ahí en el Opus. Ah, mirá. También obviamente tenemos que pensar en Petovelo, que es del Austral también, ahí mirá. un montón de gente. Y hay otras figuritas, incluso algunos he leído más a la derecha del Opus Dei, con lo cual, chicos, bueno, ya está listo. La escuché en una entrevista de ella que yo no lo había, debe ser un dato súper conocido, pero yo no lo conocía, que es que por la Universidad Austral, que todas las organizaciones del Opus Dei no tienen nombres religiosos. Claro, porque ellos... Los árboles, el amanecer, digo, nada de religión, no nada. Sí, la característica es que son muy secretistas, muy no digo, muy y además tiene esta cosa de la infiltración en lo laico, en el poder. Por eso hay muchos del ejército del Opus, lo cuenta Paula Vistagnino también, en la política, en los jueces, ¿no? Están ahí. Y además, bueno, Laje, por ejemplo, estudió en la Universidad de Navarra, que es como la Austral de España, ¿no? Está ahí el Agustín Opus. Laje, ¿no? Claro. Agustín Laje, sí. Bueno, tienen prácticas anacrónicas, es como lo hardcore de lo hardcore del cristianismo, el Opus Dei. Y además, fíjense la homología con el libertarianismo en un sentido más político. Porque ellos forman cuadros en las universidades y colegios, ¿no? Tienen acceso hace décadas al poder, a los cuadros técnicos del Estado, y además tiene esta cosa de hacerse de secreto, ¿no? De disimulo, ¿no? Y de que ellos tienen una concepción del poder, de que quieren llegar a la cima de la montaña para de ahí gestionar o mover los hilos del poder, ¿no? No tienen esta concepción que tienen los jesuitas de las bases, de los pobres, ¿no? Claro. Por eso suele ser una religión de clase media y alta. Están buscando ahí. Entonces, ahí eso también es bastante la libertad avanza, ¿no? Porque si bien tienen un elemento plebeyo, está más esta idea como de arriba hacia abajo, ¿no? De poder eurnequian para abajo. Entonces ahí hay una homología con eso. Pero además muy a contramano de las ideas liberales, en el sentido clásico de... En la Argentina siempre sabemos bien que los liberales económicos son conservadores, socialmente, políticamente, culturalmente. Esto viene a confirmarlo, que estas ideas de
de liberales o la palabra libertad en sí misma, va muy a contramano de ese tipo de conformaciones, Sí, ¿no? eso tiene que ver para cerrar con, por un lado, unos matrimonios que hemos hablado acá que se dieron entre el liberalismo y el conservadurismo Sí. en distintos momentos del pensamiento neoliberal y de la política especialmente norteamericana. Y también yo creo que tiene que ver con esta idea de que el libertarianismo, en definitiva, no tiene valores, ¿no? Porque el libre mercado, el mercado no tiene valores. Claro. Entonces es como si estuviesen buscando una pata más espiritual que le dé un sentido más firme a las identidades políticas y a las personas. Cuando yo leo a Vance, cuando leo a Santiago Caputo en algunas de sus cuentas que apunta más a estas cosas, veo que siempre van a esto, de que el libertarianismo en definitiva es un anarquismo. Es un nihilismo, no hay ningún valor. Claro. En cambio, este tipo de religiosidades tan rígidas y conservadoras te darían como una suerte de orden, de sentido, de misión, de espiritualidad, que no es simplemente el vil metal y simplemente el cálculo frío de las aguas de las que hablaba Marx. Así que eso, ustedes pueden Extraordinario, elegir su amiga. propio camino, quieren ser del Opus Dei, imagino que no, o pueden generar una nueva religión con Navarro. No, Navarro no, flotante. está bien, no, Recuerden dejá. el Navarro flotante del diluvio. Ustedes agarran el Navarro flotante y no lo sueltan para sobrevivir. El cristianismo y la política con la Inca. En maldita suerte, un aplauso para ella. Gracias, Inca. Grande, Inca.